Hola a todos, bienvenidos a este nuevo tutorial en el que vamos a continuar haciendo nuestro juego de realidad aumentada. Cuando ejecutamos nuestro juego podemos ver que lanzamos rayos sin límite. De hecho, si ejecutáramos este juego dentro de un dispositivo móvil, con tener el dedo pulsado en la pantalla, veríamos que lanzaríamos un disparo por cada fotograma y eso no debe de ser así. Así que vamos a poner la limitación, donde en el script que se encarga de lanzar los rayos. En este caso se llama disparar. Para ello vamos a definir una variable pública, tiempo entre disparos, que lo vamos a poner a 0,5 segundos, creo que es una cantidad bastante buena. Y luego vamos a definir una variable privada que nos va a indicar el tiempo hasta el cual tenemos que llegar para poder lanzar otro disparo. Lo vamos a llamar siguiente disparo, por ejemplo. La diferencia entre público y privado a efectos del editor de Unity es que las variables públicas aparecerán aquí para poder tocarlas en tiempo de edición y las variables privadas no, las utilizaremos nosotros de forma interna. Vamos a continuar. Haciendo que una vez detectamos que tenemos que lanzar un disparo, añadiendo la condición de que el tiempo actual sea mayor que el tiempo al que teníamos que llegar. De esta forma, la primera vez no tendremos ningún problema porque esto está inicializado a 0 y time.time siempre va a valer mayor que 0. Una vez que se dé esta condición tendremos que actualizar el tiempo al que tenemos que esperar para poder lanzar otro disparo. Así que esta variable la tenemos que actualizar y ponerle un valor nuevo. El siguiente disparo va a valer el tiempo actual, pero incrementándole tiempo entre disparos. De tal forma que si ahora son las 12 en punto, el siguiente disparo nos indicará las 12 y medio segundo. Y con esto, si lo probamos, vemos que solo podemos lanzar 2 disparos por segundo. Por mucho que yo toque el botón del ratón o tuviera el dedo pulsado en la pantalla, no saldría más de 2 disparos por segundo. Otra cosa que podemos ver aquí va a ser, a ver si coloco, que se vea bien, no se distinguen desde aquí, es que todos los disparos que vamos lanzando se van quedando vivos dentro de la escena, es decir, no terminan nunca. Así que vamos a ponerle una terminación. ¿Qué terminación va a ser esa? Pues va a ser, por ejemplo, que al cabo de tanto tiempo, al cabo de tantos segundos, desaparezcan. Para ello, le vamos a añadir otro script. Vamos a hacer un script nuevo y lo vamos a llamar destruir. Y lo único que va a tener este script va a ser destruir, va a ser una variable pública para poder establecerla desde el editor y se va a llamar tiempo de vida. Y aquí vamos a poner 2 segundos. En cuanto se inicie, esto se llamará la primera vez que el objeto entre en juego en la escena y justo antes de dibujarse en su primer fotograma. Cuando se inicie, lo primero que se va a ejecutar va a ser un destroy. ¿Qué se va a destruir? El GameObject relacionado con este script. Y podemos pasarle también el tiempo dentro de cuántos segundos queremos que se destruya. Si queremos posponer la destrucción. En este caso, aquí nos viene de perlas. Poner tiempo de vida. Como vemos, si añadimos el script destruir a nuestro disparo, cargamos disparo en el inspector y añadimos el script destruir, en 2 segundos veremos que ahora todos los disparos que lancemos en el mundo
desaparecen aquí al cabo de 2 segundos, es decir, tienen 2 segundos de vida. Lo cual hace que tengamos una escena con muchos menos objetos funcionando que puedan ralentizar nuestro juego. Otra cosa que vamos a hacer para darle más realismo, imaginaos que tenemos este marcador colocado, impreso en una hoja y colocado en una mesa. Quita bastante realismo que podamos lanzar un rayo y el rayo, tal como lanzamos, atraviese la mesa, es decir, la mesa que estaríamos viendo en la pantalla del teléfono móvil, y el rayo como si la estuviera atravesando como si no hubiera nada. Lo que vamos a hacer va a ser añadir una especie de suelo y cuando los rayos colisionen con el suelo, eliminar los rayos. Vamos a hacer el suelo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Una forma muy sencilla es crear un objeto nuevo. Aquí vamos a poner un cubo. Lo vamos a hacer hijo del marcador para que movamos a donde movamos el marcador, el cubo vaya siempre con el marcador. Y lo vamos a poner a una cierta, si aquí está el marcador, lo vamos a bajar hasta aquí. Y hacer este cubo muy grande. Vamos a probar 100, 200 y 200. Creo que con esto vamos a tener bastante de sobra. Perfecto. Ahora, yo no querría que este cubo se viera, así que lo que vamos a hacer va a ser eliminar estos dos componentes. Este componente que define que es un cubo, lo vamos a quitar, además del componente que se encarga de renderizarlo, que tampoco queremos. Lo único que necesitamos es el componente transform, que define una posición y un tamaño, y el componente box collider, que se va a encargar de gestionar las colisiones. Podríamos haber conseguido esto igualmente creando un objeto vacío, createEmpty, que nos aparecerá automáticamente con este componente transform, y luego añadiéndole el componente physics, añadiendo el box collider desde aquí. Pero luego ya tienes que estar cambiando tamaño y cosas raras, y es mucho más fácil hacerlo tal y como yo lo he hecho aquí en el vídeo. Vale, ya tenemos el suelo. Vamos a ponerle el nombre decente, suelo, con su componente box collider. Y ahora vamos a, para que un objeto en Unity pueda colisionar con otro, cada objeto tiene que tener un collider. Así que nos faltaría añadir un collider al disparo. A ver. Para añadir el collider al disparo, lo que suelo hacer, en este caso tenemos disparo en un prefab, es meter disparo dentro del mundo 3D, seleccionar el efecto de partículas para verlo un poco en movimiento, y ahora al objeto disparo, a al efecto de partículas no, al objeto disparo, añadirle, igual que le tenía el suelo un collider, a disparo le vamos a añadir otro collider como componente. En este caso tiene más lógica añadir un collider que sea de forma esférica, así que pondremos un sphere collider. Ajustaremos el radio aquí en el inspector para cambiar el tamaño del mismo y la posición. Aquí vemos que está quizá muy hacia adelante, queremos bajarlo en el eje Z, así que seleccionamos el objeto disparo y su collider lo bajamos un poco en el Z. Ahora lo vemos un poco por delante, está correctamente. Y yo creo que ya tenemos el collider correctamente colocado. Una vez tenemos esto colocado, vamos a aplicar los cambios para que se reflejen en el prefab, pulsando Apply. Aquí comprobamos que en el prefab aparece tal y como lo tenemos marcado y ya nos deshacemos del disparo dentro de la escena. Bueno, vamos a añadir ahora, hacer que cuando el rayo colisiona con el suelo,
Esto quiere decir, el collider del rayo colisiona con el collider del suelo. Hacemos que el rayo desaparezca. Aquí vemos que tenemos en el collider una casilla que podemos marcar y desmarcar que se llama isTrigger. Si esto estuviera desmarcado, indicaría que el motor de física de Unity se encargaría de gestionar las colisiones. Nosotros, como lo que queremos es hacerlo por código, en este caso si colisionan queremos que desaparezca el rayo, lo vamos a marcar para ser notificados cuando este collider del disparo colisiona con otro collider. Cuando lo tenemos marcado, vamos a ver que el motor de física, cuando detecta una colisión, va a llamar a todos los scripts que tengamos aquí, va a llamar al método onTriggerEnter. Así que vamos a editar el script disparo y le vamos a añadir el método onTriggerEnter, que va a ser el que se va a llamar hay que tener mucho cuidado con las mayúsculas. Trigger Enter, que tiene un parámetro collider. Aquí nos pasará el otro collider con el que hayamos colisionado, con el que hayamos empezado a colisionar. Entonces, gracias a este otro collider podemos saber qué objeto o con qué objeto hemos chocado. Ahora lo que nos interesa es ver si hemos colisionado con suelo. Así que lo que haríamos sería si other.name, es decir, el nombre del objeto con el cual hemos colisionado es suelo. Aquí vemos que le hemos puesto ese nombre. ¿Qué queremos hacer? Pues queremos destruir el disparo al cual este script está añadido. ¿Cómo lo destruimos? Ya lo hemos visto. Destroy el objeto al cual este script está puesto. De esta forma, los disparos, en cuanto colisionen con otro objeto que se llame suelo, desaparecerán. Vamos a probarlo a ver qué tal queda. Disparo hacia el suelo, pero vemos que el rayo, al colisionar con el suelo, desaparece por completo. Es decir, en cuanto la primera partícula colisiona con el suelo, desaparecen todas las demás de golpe. Y ese no es un efecto muy bonito. Así que lo que vamos a hacer va a ser, en cuanto colisiona con el suelo, vamos a hacer que el objeto se destruya un segundo después de haber colisionado, y además queremos que deje de emitir partículas, para que así las últimas partículas que van en la cola dé tiempo a que lleguen hacia el suelo. El script lo estamos llamando desde disparo. Y el efecto de partículas es un hijo de disparo, que es un componente de un objeto que se llama TorchGreen. Así que para acceder a este componente desde un objeto padre, vamos a utilizar el método getComponentInChildren. ¿Qué componente queremos obtener? Particle System. Y accedemos a su atributo Enable Emission, es decir, activar la emisión. En este caso vamos a poner falso para que deje de emitir. Esto lo va a utilizar muy pocas veces, así que si no lo entiendes muy bien, por ahora ignóralo. Y ya solo queda ver qué es lo que hemos hecho, lanzando rayos aquí hacia el suelo y viendo cómo ya no desaparecen de golpe, ya cada partícula se va haciendo cada vez más pequeña y no es un efecto tan forzado. Ya sí queda bastante mejor. Y nada, pues hasta aquí hemos podido llegar hoy. En el siguiente vídeo ya sí que sí terminamos lo que es la parte de los disparos.